Ahora vamos a conversar con Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú, y con Lucía Ruiz, también ex ministra del Ambiente. Bienvenidas, Carmen, bienvenidas, Lucía. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Carmen, Lucía, ustedes tienen una reconocida trayectoria también en temas ambientales y han escuchado a Pilar Vidal, eh, poniendo los puntos sobre las IES, como podríamos decirlo. Carmen, el sector pesquero también se beneficia del acuerdo de Escazú. ¿De qué manera lo hace? Porque, como comentábamos con Manuel, la Sociedad Nacional de Pesquería también se opone al acuerdo de Escazú, a su ratificación. ¿Cómo ves tú los beneficios para el sector pesquero? Sí, Alberto, mira, creo que es en realidad lamentable haber visto la posición de la Sociedad Nacional de Pesquería, porque como dice Manuel, este acuerdo no va a traer más que beneficios para el desarrollo del país y el sector pesquero no es la excepción. Por el contrario, en mi opinión, el sector pesquero va a ser uno de los más beneficiados con este acuerdo, porque justamente es uno de los sectores que viene más atrasado en incorporar a su normativa tanto los derechos de acceso a la información como de participación ciudadana. ¿No? Hay mucha información que se genera respecto al estado de los recursos pesqueros y al estado de los ecosistemas marinos que lamentablemente no está todavía puesta a disposición del público y que es difícil poder acceder a ella, ¿no? Información que generan, por ejemplo, el Instituto del Mar del Perú, el IMARPE, y el Ministerio de la Producción, tanto respecto a información biológica como también de gestión pesquera, ¿no? ¿Qué beneficios te está generando la actividad pesquera? ¿Cuáles son las estadísticas de esta actividad económica? ¿Cómo se gastan los recursos, etcétera? Toda esta información alguna de ella existe y sin embargo no es de fácil acceso, no la tenemos en formatos adecuados, por ejemplo, para poder ser procesados y que permitan a las diferentes personas interesadas entender mejor cuál es la situación de estos recursos. Pero el acuerdo de Escazú va más allá y no solamente busca garantizar el acceso a la información que existe, sino que busca también promover que se genere mayor información y que esta información sea puesta a disposición del público de manera regular, ¿no? En plazos que no pasen de los 5 años, ¿no? Y esto sería un cambio importante en el caso de Perú, porque, por ejemplo, en el Perú no tenemos, no te digo cada 5 años, sino que simplemente no se publica el estado de las principales especies que sustentan las pesquerías. No conocemos cuál es el estado de nuestros stocks. Entonces, sin esta información es muy difícil que las personas podamos entender en base a qué se toman las decisiones de manejo. Tampoco contamos, por ejemplo, con una lista de especies marinas amenazadas, lo que sí hay para las especies terrestres, ¿no? Entonces, en el ámbito de la pesca y la conservación marina, todo el marco jurídico respecto al acceso a la información y sobre todo participación ciudadana están retrasados, ¿no? En cuanto a la participación ciudadana, hay diferencias significativas respecto a otros sectores versus el sector pesquero. El sector pesquero, por ejemplo, no tiene un reglamento de participación ciudadana, lo que sí ocurre con la mayoría de sectores productivos. Entonces, no hay mecanismos institucionalizados que determinen cómo, por ejemplo, las organizaciones de pescadores pueden participar en el proceso de toma de decisiones, cuando se trabaja un reglamento de ordenamiento pesquero, cuando se decide que una pesquería se va a cerrar o cuál va a ser la cuota que se va a determinar, no hay mecanismos para que ni siquiera los propios pescadores puedan participar, ¿no? Entonces creo que un acuerdo como este va a ayudar a nivelar la cancha, ¿no? Que no sean solamente las grandes empresas las que tengan acceso a participar, a dar su opinión y aportar cuando se está evaluando una determinada norma, sino que también
los pescadores y los ciudadanos interesados puedan hacerlo de una manera clara, que se entienda cuáles son los pasos a seguir y que se pueda conocer qué cosa de estos o qué parte de los comentarios, de los aportes que hacen todas estos actores son recogidos o no por el sector, ¿no? Hoy por hoy, en el sector producción, el único mecanismo que se utiliza, que está institucionalizado para lo que es participación ciudadana, es la prepublicación de las normas, ¿no? Las normas más importantes, las que se aprueban por decreto supremo, se prepublican y se da un plazo que varía, que en algunos casos es muy corto, para que quien quiera pueda presentar sus comentarios o aportes a esa norma. Sin embargo, estos comentarios no son publicados, uno no puede saber qué opinó el otro y tampoco se conoce qué cosa de estos aportes o qué aspectos de estos aportes fueron tomados en cuenta al final para la mejora de la norma, cuáles sí, cuáles no, y en base a qué argumentos, ¿no? Que son prácticas que sí funcionan en otros ministerios, ¿no? Personalmente tuve la oportunidad de participar en el proceso también, por ejemplo, de la ley de plásticos y su reglamentación, y puedo dar fe que en el Ministerio del Ambiente sí se cuentan con prácticas más abiertas, más transparentes, donde uno puede ver los comentarios que se reciben y estos comentarios tienen una respuesta de por qué sí o no son incluidos en el proceso de toma de decisión, son incorporados a la norma, ¿no? Esto no sucede en el sector producción. Entonces creo que el sector pesca efectivamente es uno de los que más se va a beneficiar, además va a permitir dar legitimidad a las decisiones que se tomen, ¿no? Algo que vemos de manera regular cuando se aprueban, por ejemplo, las temporadas de pesca de anchoveta, solemos ver protestas, preocupación de parte de los pescadores respecto a la sostenibilidad de la cuota que se otorga, respecto a si se están o no pescando demasiados ejemplares juveniles, y muchas veces esta preocupación puede no tener realmente un sustento técnico detrás, ¿no? Puede ser simplemente una preocupación basada en la falta de información, ¿no? Entonces una preocupación legítima, pero que se origina en la falta de información. Entonces va a ser beneficioso para todos si la información, digamos, es de acceso abierto, que todos podamos tener acceso a la misma información y que no ciertos grupos, ¿no?, de empresas tengan acceso privilegiado a información que otros actores no tienen, ¿no? Entonces, creo que es importante preguntarnos por qué un gremio como la Sociedad Nacional de Pesquería podría oponerse a que otros actores puedan acceder a la información a la que ellos hoy por hoy ya pueden acceder y los demás no. Pero es lamentable lo que comentas, ¿no? Que dadas las normativas existentes, no tengamos acceso a ese tipo de información en determinados sectores productivos. Eh, entonces, este acuerdo, o sea, es lamentable también que recién con la posibilidad de un acuerdo regional como el de Escazú, podamos tener ese acceso. En todo caso, si, esperemos que no sea así, pero si demora esta ratificación, ¿cómo podríamos incentivar que haya esta transparencia que falta en el sector pesquero? Mira, hay que reconocer que desde hace ya varios años se han dado una serie de mejoras, ¿no? No es que el sector sea totalmente oscuro como sucedía quizás hace una década atrás, ¿no? Se han dado una serie de mejoras, creo que desde el Poder Ejecutivo se ha mostrado un interés, no solamente en el sector producción, en mejorar en términos de acceso a la información y de transparencia. Y justamente por eso es que se promueve la firma de un acuerdo como el Acuerdo de Escazú. Creo que ya la voluntad política por ese lado está. ¿Cómo se podría mejorar, creo yo, en el aspecto netamente pesquero? Me parece que una de las grandes tareas pendientes es poner a disposición del público la información científica, ¿no? La información que genera IMARPE es de muy difícil acceso, tienen una página web, publican algunos de sus reportes, pero sin embargo los reportes solamente te dan a conocer
cuáles son las conclusiones de las investigaciones que se hacen, pero la data dura, la data cruda que se recoge no está publicada y no es de libre acceso como debería ser, porque es información de todos los peruanos sobre uno de nuestros recursos más importantes, que es el mar tan rico que tenemos, ¿no? Entonces hay muchos aspectos en los que se puede mejorar. Como te decía, creo que la voluntad está, y es una ola que, como bien decía Manuel, no se va a detener, ¿no? O sea, ese es el camino para un mayor desarrollo y para que los proyectos de inversión y la reactivación económica se puedan avanzar a un buen paso, pero sin generar conflictos sociales, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿no? Gracias. Lucía, Lucía, recordamos, amigas y amigos de la Mula, es ex ministra del Ambiente también. Y bueno, ella ha tenido siempre mucha participación, no solamente con los decisores de políticas públicas, también con representantes de pueblos originarios y también de empresarios, ¿no? Empresarios obviamente que sí creen, que apuestan por la sostenibilidad, por un desarrollo sostenible, porque sí quieren transparencia. Lucía, ¿podrías hacer ya un ABC para los empresarios que no entienden de qué va el acuerdo de Escazú y por qué debemos ratificarlo? Me escuchan bien, ¿verdad? Lo primero que te diría es nunca metamos a todos los empresarios en un solo saco, ¿no? Eso es sumamente importante. Es doloroso porque quiero usar una palabra muy suave, lo que hemos enfrentado esta última semana, ¿no? Yo creo que es producto de una innecesaria polarización en la que estamos metidos hace ya demasiado tiempo y que nos va a seguir metiendo durante todo el próximo año, porque no podemos negar que estamos en campaña electoral. O sea, acá hay todo un tema de contexto, más allá de un COVID que nos tiene a todos bastante preocupados por cómo primero sobrevivir y luego salir de esta recesión en la que estamos. Si a esto le aumentamos la polarización que se está sintiendo es terrible. Y entonces tomaría las palabras de nuestro premier en estos momentos, del presidente del Consejo de Ministros, en que dice, empecemos a tomar decisiones técnicas, aunque yo creo que se han tomado siempre, y dejemos la ideologización de lado en estos momentos. Cuando en algunas intervenciones, sea del anterior canciller Tudela o de algunas personas que están en contra de Escazú, empiezas a usar la palabra caviar, la palabra hasta comunista, izquierda, o sea, inmediatamente trata de ideologizar un tema que no debería serlo. Yo creo que los primeros beneficiados con el acuerdo de Escazú va a ser el sector empresarial. Y lo creo totalmente porque a más acceso a la información, menos corrupción. Lo creo totalmente porque a más participación ciudadana, menos conflictos sociales. Lo creo totalmente porque a más justicia ambiental, más derechos. Menos dolor para cada uno de nosotros por cada pérdida de las personas que están. Entonces, si te das cuenta, yo creo que los primeros que deberían tener acceso a la información son aquellos gremios que han firmado o la carta conjunta en su momento o que están saliendo a hacer las presentaciones que dice Manuel. Yo creo que deben ser los primeros que se deben informar. Uno, en que todo lo que se está hablando de soberanía y si ellos lo están argumentando es una mentira. Como tratado internacional, además el primero en Latinoamérica, como tratado regional, lo primero que te dicen en derecho internacional cuando suscribes un tratado es que este no puede afectar la soberanía de los países. Se hace respecto a aquellos temas en los cuales todos vamos a estar de acuerdo para darnos las manos y cooperar, porque hay un componente fundamental en este acuerdo que está relacionado con cooperación. Recordemos que son 3 pilares, los hemos repetido insistentemente y parece que no están calando. El primero es de acceso a la información, y Carmen lo acaba de decir, no solo acceso a la ya existente, generación de alguna que estamos necesitando y que no está adecuadamente otorgada. Ese es un pilar fundamental, el poder llegar a información. Y qué bien que lo has dado con ejemplos, Carmen, muy puntuales en el sector pesquero, y podría ser en el sector forestal, y podría ser en materia hídrica para efectos de las inversiones de todo tipo que se quieren hacer en el país. Es decir, información transparente a la que cualquiera puede tener acceso es algo que yo creo que todos queremos. No es un tema ni de sociedad civil, ni de ONG, ni de población. Lo queremos como empresarios, como inversionistas. Necesitamos, debemos y queremos acceder a la información.
¿Toda? No. Hay información evidentemente a la que no se puede acceder y tendrás que decir por qué. Es lo único que te pide el acuerdo. Que aquella información a la que no puedes acceder porque tiene temas de derechos humanos, data personal sensible, pues a esa no accedes. Pero en materia de información ambiental vas a poder acceder a todo un rubro de opciones de información y sobre todo, y gracias Carmen por ponerlo sobre la mesa, generar aquella que no está adecuadamente, no solo sistematizada, sino analizada probablemente. Un segundo gran pilar, Alberto, y se está repitiendo y no se entiende, creo yo, es el de la participación ciudadana, pero ahí Manuel ha sido además muy abierto al decir que cuando hablas de participación es porque todos tenemos derecho a participar, sean los gremios, el empresariado, la sociedad civil, las comunidades o pueblos indígenas, etc. Esta participación ciudadana lo que te va a permitir es menos conflictos sociales. Y la hay. Por favor, hay información que está brindándose, solo que podríamos tenerla más y de mejor calidad. Hay participación ciudadana, pero probablemente no en todos los procesos o no en todas las etapas del proceso. Lo que se pide acá es que no solamente tengamos el tipo de participación ciudadana como la tenemos ahora, de preguntarle a una comunidad u a otra cuando vas a hacer una infraestructura o cuando vas a hacer una inversión, sino probablemente incorporarla también incluso desde la etapa de diseño, ¿no es cierto? ¿Por qué cuando tienes una actividad o una inversión minera y llegas al sitio, ahí te dicen, no, ya te dieron el derecho en el Estado, pero ahora yo no quiero que tú vengas aquí? Pregunta, ¿no pudo haber estado esa comunidad desde el comienzo en los procesos tanto de minería como de energía, como de petróleo, en los procesos que impulsa, por ejemplo, Proinversión? ¿Por qué no hay mayor información al comienzo para que las comunidades, quienes van a ser beneficiados probablemente en mucha manera en el sitio, sepan eso antes y no solamente se lleven la imagen de que todo va a ser un perjuicio para ellos? Eso es sumamente importante. ¿Tenemos opciones? Sí, yo te podría empezar a dictar todas las opciones de participación que tenemos, pero no en todo el proceso. Probablemente siempre es cuando ya la inversión está decidida, cuando ya la concesión está otorgada, pero quizás, si empezáramos con esa participación antes, no tendríamos que llegar a ese momento en que llega el inversionista y dice, uy, ¿qué pasó? Está bien, yo voy a preguntar, pero todos me dicen que no. Es que quizás las personas están con tu llegada recién sabiendo que va a pasar algo en la zona. No lo supieron desde antes. Y eso es un rol que como Estado nos corresponde, que es acercarnos a la población y decirle las oportunidades que tiene el territorio de desarrollo. Esa participación no es solo para que la haga el inversionista con la gente, es para que la haga el Estado también, para que las cosas las construyamos en conjunto. Gracias, Carmen, por mencionar ejemplos como los que has dicho respecto a la ley de plásticos. En la ley de plásticos participó el empresariado dando sus opiniones, participó la sociedad civil, por supuesto, participaron las organizaciones del Estado, pero también ha funcionado con la ley de cambio climático. Con la ley de cambio climático también ha habido para la elaboración de su reglamento talleres descentralizados cuando todavía se podían hacer talleres descentralizados no virtuales. Han habido muchas preguntas, consultas y dudas y aportes que, como tú bien dices, han tenido en una plataforma abierta la oportunidad de ver por qué se aceptaban o no se aceptaban. Y antes que esto, lo hemos tenido con los reglamentos de la ley forestal. En la ley forestal, lideradas por el CERFOR hoy, que es del Ministerio de Agricultura, también hay una apertura. Entonces sí es bien importante decir que sí hay instituciones del Estado que están interesadas y preocupadas por este tipo de apertura, lo están haciendo. ¿Podemos hacerlo más? Debemos hacerlo más. Y por último, un tercer pilar, no es lo último que hay porque hay un gran componente de cooperación entre países, pero un tercer pilar importante, yo no creo que nadie puede estar en contra de eso, es el de la justicia ambiental, tener más derechos. Miren, si yo les digo a ustedes Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo, Leoncio Quisisima, probablemente el nombre de Edwin Chota les llegue, pero las otras 3 personas fueron las 4 personas que fueron asesinadas el 1 de septiembre del 2014. Van a cumplirse 6 años por traficantes de tierras en algún lugar remoto de nuestra Amazonía y no ha pasado nada. Ni de identificación de las personas que los asesinaron, ni de un proceso judicial que le dé una tranquilidad a la familia de que hay justicia en ese país. Estos líderes ashaninkas que murieron en el 2016 no son los únicos. Lamentablemente, en el 2014, 6
años después. Acaban de asesinar a Javar Ríos en abril del 2019 por nuevamente invasores de tierra en su comunidad La Petrolera en Loreto. En nuestro país estamos entrando a una lista que es una lista infame, una lista en la que los líderes locales que lo que buscan es defender su medio de vida, están siendo asesinados por actividades ilegales. Por supuesto que todos los gremios y los empresarios que tienen buenas prácticas ambientales y que tienen buenas prácticas sociales, tienen que estar de acuerdo con eso. Yo creo que Escazú y su contenido, al primero que tiene que ser explicado es quizás a ese empresariado que no lo conoce y entonces por temores, que yo sí creo como Manuel que son absolutamente infundados, no quiero usar la palabra mentiras porque suena tan duro, pero la verdad es que son temores totalmente infundados. Sí voy a usar la palabra mentiras. Están perjudicando la propia actividad económica que ellos van a desarrollar. ¿Ustedes creen que acaso los sectores productivos y comerciales no quisieran tener ahora que se viene una reactivación sin conflictos sociales, una reactivación sin corrupción, una reactivación con derechos humanos respetados? Por supuesto, todos los que han firmado, yo estoy segurísima que lo quieren. No están informados adecuadamente, se están dejando llevar por un espacio de ideologización y de polarización que no está de parte de quienes quieren transparencia, participación y justicia ambiental, sino que probablemente responden al momento que estamos viviendo preelectoral. Quizás es momento de que el empresariado joven, ese empresariado que vemos en diferentes actividades en busca de la sostenibilidad de sus negocios, la economía circular, ¿no es cierto? Los emprendimientos que buscan siempre el respeto o un buen vínculo con la naturaleza y que además tienen nuevos consumidores, ¿no? Nuevos clientes, nuevos consumidores con otro chip. Entonces es un momento de disrupción, más aún en esta coyuntura en la cual precisamente estamos hablando ya de la reactivación económica del país y que podríamos tomar como ejemplo lo que sucede afuera, ¿no? Ustedes que han estado en diferentes eventos internacionales ven que en los temas ambientales no es un asunto ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Engloba. Y eso hace a esos países los convierte precisamente en modernos, ¿no? Es otro chip, pero acá todavía falta rebobinar ciertamente en un sector determinado del empresariado peruano, y como han dicho, el acuerdo de Escazú no va contra las inversiones. No. Más bien las puede incentivar de una manera con transparencia, con información, con participación, que es tan importante en un país en el cual muchas cosas se han llevado a cabo sin que los peruanos y las peruanas puedan ser parte de esas decisiones, ¿no? Para terminar, Carmen, Lucía, me gustaría sus recomendaciones, porque finalmente este diálogo, esta discusión tiene que ser llevada al Congreso de la República. Este Congreso actual, que tiene un breve periodo de existencia, tiene la oportunidad de ratificar este acuerdo. ¿Cuáles serían sus consejos para ellos? ¿Tú, Carmen? Sí, perdón, estaba con el mute. Bueno, básicamente recomendarle a los señores congresistas que por favor se tomen el tiempo de leer detenidamente el acuerdo. Es un acuerdo que está redactado además de manera que es muy fácil entender cuáles son sus implicancias, y como bien dice Lucía, una vez que uno lo revisa y lo lee, se da cuenta que lo que busca asegurar son derechos que tenemos todos, que ya están reconocidos en la Constitución, y que simplemente lo que se va a promover es que nuestra normativa
pueda ir desarrollando estos derechos de mejor manera para efectivamente asegurar que todos los peruanos tengamos acceso a la información, acceso a la justicia ambiental y podamos participar en la toma de decisiones. Y de esta manera, no solamente las inversiones, sino todas las decisiones vinculadas con el ambiente por parte del Estado peruano puedan ser más sostenibles en el tiempo, ¿no? Y que las empresas no tengan este temor de que si te dan un derecho, más adelante una comunidad se va a oponer, ¿no? Cualquier preocupación de una comunidad, ya sea amazónica, una comunidad pesquera, va a poder salir desde el inicio de la discusión, va a poder ser tenida en cuenta al momento de tomar las decisiones, ¿no? Entonces creo que esto es lo más importante, ¿no? Que no se dejen llevar por temores, por falsos argumentos, y que vayan al texto del acuerdo y vean cómo en realidad solamente está siguiendo la misma línea que el Perú ya empezó, ¿no? De modernizar la forma como se toman las decisiones, muy ligado con el tema ambiental y de asegurar derechos humanos, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. A ti. Mira, Alberto, qué importante lo que dice Carmen, porque cuando yo la escuchaba yo decía, me recordaba sus palabras y las de Manuel, ¿no? Hemos estado a la vanguardia como país, hemos estado a la vanguardia como país en materia normativa, en materia de brindar información, de transparencia, de participación, y de un momento a otro, ¡plac!, pareciera que todo lo que hemos avanzado está mal. Y hay aquello de lo que nos deberíamos enorgullecer porque podemos dar cátedra en Latinoamérica, termina siendo algo que queremos esconder bajo la alfombra. Yo los congresistas, que además sé que en estos momentos están muy, muy interesados, preocupados, focalizados en que como país, aun cuando tengan una gestión de gobierno que probablemente termine que van a terminar en julio del 2021, que dejen una huella importante y una huella interesante, yo les diría que se informen antes de tomar la decisión. Eso es muy importante, que no se dejen llevar por la desinformación que se ha estado generando estas últimas 2 semanas, que ha sido lamentable. Basta con informarse para darse cuenta de que nada de lo que dice en ese acuerdo está mal. Basta con informarse para saber que cada una de las afirmaciones que se han hecho, pérdida de soberanía, que nos van a mandar a la corte de Dios sabe dónde, son absolutas mentiras. Son absolutas mentiras. No solo no están en el acuerdo, sino que ningún acuerdo internacional lo permitiría, porque no podrías perder o ceder una soberanía como país para quien conoce derecho internacional. Yo les diría que sigamos a la vanguardia, que sigamos adelante y que no pensemos que solamente son empresas pequeñas las que creen en este triple beneficio de lo ambiental, lo social y lo económico. Este triple beneficio ambiental, social y económico lo tienen también empresas grandes. Este no es un lugar para decir nombres en particular, pero lo voy a hacer. Natura es una empresa que está en toda Latinoamérica y sin embargo tiene trabajos con las comunidades en Amazonía, con productos que dan valor al bosque en pie, con personas vulnerables, mujeres y comunidades, y es una empresa rentable. AGE, que es el ejemplo de iniciar un emprendimiento local en algún lugar de Ayacucho y terminar teniendo fábricas procesadoras en Tailandia, es otra empresa que busca un beneficio social, ambiental y económico. Da empleo, da valor al bosque en pie. Es cierto que hay también emprendedores pequeños, medianos y grandes, pero los hay grandes también. ¿Y por qué digo que no hay que poner a todos los empresarios en una misma bolsa? Porque yo conozco de las iniciativas que tiene la Sociedad Nacional de Industrias en materia de economía circular. La Sociedad Nacional de Industrias está impulsando procesos de economía circular que son unos procesos con mirada de futuro. Entonces, ¿están acaso todos estos gremios siendo mal informados en algunos momentos y por lo tanto tomando malas decisiones? Es probable, no lo sabemos, nos corresponde a nosotros brindar esa información. Señores congresistas, no caigan ustedes en el mismo problema que quizás ha tenido todos estos gremios empresariales, voy a decirlo así, para no pensar que es una tendencia o una línea de trabajo, de no leer adecuadamente el convenio, un convenio que tiene 6 años de negociación. Está desde el 2012, lleva a cumplir 8. Hasta que se firmó fueron 6 años de negociación. 6 años de negociación.
ya suscrito por todos los países. Colombia, lo acaba de decir Manuel, el presidente de Colombia acaba de decir al Congreso, es importante porque yo considero que la transparencia, la participación ciudadana y la justicia ambiental son fundamentales en mi país. Entonces, por favor, señores del Congreso, suscríbanlo. Bueno, señores del Congreso, ustedes, pensando en el Perú, en la justicia ambiental en el Perú, en la participación ciudadana en el Perú, en la transparencia de la información en el Perú, no más corrupción, no más conflictos sociales, no más vulneración del derecho a la vida, están siendo mirados día a día de cómo van a proceder. Si se informan bien, yo les aseguro, señores congresistas, que van a suscribir y ratificar este acuerdo porque lo único que va a traer es beneficios para el país, para la sociedad, para el empresariado. El Congreso tendría hasta el 26 de septiembre para ratificar el acuerdo de Escazú, firmado por el gobierno peruano en 2018. Recordemos que en ese momento el gobierno dijo que esto era un hecho histórico, no solo para el Perú, sino para toda la región, América Latina y el Caribe. Hasta el 22 de julio, la nueva ministra del Ambiente, Kirla Echegaray, no se ha manifestado. Entendemos que este viernes está citada al Congreso para hablar sobre el acuerdo de Escazú. Esperemos que la intención del gobierno de 2018 continúe y que lo dicho por el canciller Mario López pues sea una cuestión individual y no de todo el gobierno. Y amigas y amigos, han escuchado a Carmen Heck, a Lucía Ruiz, a Manuel Pulgar Vidal. Son peruanos que tienen mucha trayectoria en estos temas. Así que no escuchen a los otros que están con mentiras, medias verdades y quizás mucha desinformación. Amigas y amigos de La Mula, esta es La Mula Verde y seguiremos sin duda conversando sobre el acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Lucía.